las primeras preguntas para contarle un poco y tomen atención. Eh, si bien yo creo que igual es difícil que la hagan armar gráficos, sobre todo en los tipos de pruebas que van a tener ahora, traten de tomar especial atención y aprender bien los conceptos que están detrás de cada gráfico que podamos hacer. Y bueno, eso, cualquier pregunta me interrumpen nomás, pueden abrir el micrófono, igual voy a estar como semi atento al chat, así que cualquier duda pueden interrumpirme. Y empecemos. Y ahí se pregunta uno. Basándose en el modelo de dos periodos y con la existencia de un mercado de capitales perfecto, explica intuitivamente y con apoyo gráfico los efectos de un aumento en la tasa de interés, en el monto óptimo de inversión y en el bienestar del individuo, nivel de utilidad. Ya, entonces, para responder esta pregunta, primero vamos a hacer un resumen rápido del modelo de dos periodos. Y para partir, lo primero que nos enseñan es el modelo en autarquía. Bueno, lo primero que vamos a dibujar en el modelo de autarquía va a ser nuestra curva de utilidad, que va a tener la siguiente forma. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora bien, ¿cuál es la pendiente que tiene la curva de utilidad? ¿Cómo se llama? Una pendiente. ¿Alguien se lo sabe? Como tasa marginal de sustitución, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, Seba. Es la tasa marginal de sustitución. Y eso es lo primero que tenemos que saber. La tasa marginal de sustitución se relaciona con la curva de utilidad. Y si tenemos una curva de utilidad, ¿cuál es la otra curva? ¿Cómo se llama? La de consumo, ¿no? No, tiene otro nombre. Lo contrario a consumo. Ahorro. A ver. Casi, es la frontera de posibilidades de producción, que va a tener la siguiente forma. ¿Y cuál va a ser la pendiente de la curva de frontera de posibilidades de producción? O sea, la pendiente, ¿verdad? Si la otra es la tasa marginal de sustitución. ¿Cómo se La llama esa pendiente curva? es Sorry. la frontera de posibilidades de producción. Gracias. Y si una es la tasa marginal de sustitución, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción va a ser la tasa marginal de transformación. Y esos conceptos es muy importante que los tengamos claros. Va a estar la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación. Y en un modelo en autarquía, lo que van a hacer combinar ambas curvas y vamos a encontrar el óptimo, de color no, que TMT es tasa marginal de transformación. transformación, sí. Va a ser cuando sea ambas curvas tangentes. ¿Y cuándo va a pasar que ambas curvas sean tangentes? ¿Qué se tiene que igualar? Esto es importante. El consumo con el ahorro. Muy bien, ¿y qué pendiente se tendría que igualar? ¿Que está relacionado a los dos conceptos que dijiste? La TMS con la TMT. Muy bien, exacto, exactamente eso. En Punto autarquía, el punto óptimo de consumo y producción va a ser cuando la TMS sea igual a la TMT. Y bueno, la característica que va a haber en autarquía es que el consumo va a ser igual a la producción. Esto en sub 0 y también en el consumo futuro. Bueno, la línea horizontal va a ser lo presente y la línea vertical va a ser el futuro. C sub 0 presente, C sub 1 consumo futuro. Ya, ok, eso sería en autarquía. Pero ahora en mercado de capitales nuestro panorama va a cambiar. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo Sí, se obvio. llama la segunda curva del segundo gráfico, el azul? ¿Esta? Sí, Es la frontera de posibilidades de producción. gracias. Ya, con mercado de capitales nuestro panorama va a cambiar. Bueno, en primer lugar vamos a tener nuestra frontera de posibilidades de producción y el mercado de capitales nos va a introducir una nueva curva que va a ser la línea de mercado de capitales, que lo que va a ser aumentar nuestra riqueza, que va a estar representado por esta ecuación de acá que la anoté. Por lo tanto, vamos a tener una nueva recta que va a ser la línea de mercado de capitales y la característica que va a tener va a ser que va a aumentar, como les dije, nuestra riqueza.
Y bueno, si bien antes nuestras curvas de utilidad tenía que chocar necesariamente con nuestra frontera de posibilidades de producción, por ejemplo acá, ahora van a poder ir un poco más arriba y más a la derecha, y hasta chocar con nuestra línea de mercado de capitales, nuestra LMC. La línea roja es la LMC. Por ejemplo, ya esta era nuestra utilidad 1, y esta va a ser nuestra curva de utilidad 1'. Por lo tanto, LM, dime. LMC, línea de mercado de capitales. Sí, línea de mercado de capitales. Por lo tanto, ¿qué nos estaría diciendo que nuestra curva de utilidad esté más arriba? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Alguien se la juega? Que con el mercado de capitales estamos mejor. Precisamente eso. Si nuestra curva de utilidad está más arriba, significa que vamos a consumir en un punto más alto. Por lo tanto, vamos a estar mejor gracias al mercado de capitales. Y bueno, la pendiente de la línea de mercado de capitales va a ser igual a 1 más R. Y aparte de que vamos a estar mejor, nuestro mercado de capitales va a permitir que haya una particularidad. ¿Cuál sería esa particularidad que se ve en el gráfico a diferencia del primero que teníamos acá? ¿Qué se puede ver? ¿Qué diferencia hay? Le voy a dejar una pista. Ahora hay un excedente de posibilidades, o sea, se expande finalmente la frontera de posibilidades de producción. Sí, se expande. Pero, ¿qué permite que eso se expanda? ¿Qué hay entre medio? Por ejemplo, ¿qué ven acá? ¿Banco? A diferencia de acá. ¿Qué Que el consumo diferente a la consumo- producción? Muy bien, eso es. Eso es como lo más importante, que se lo pueden preguntar de muchas maneras distintas en la alternativa. Que con mercado de capitales, nuestras decisiones de producción o inversión van a ser independientes de nuestras necesidades de consumo. Eso es muy importante. De hecho, es como de lo más importante que hay con esto. Y eso se va a llamar el teorema de separación de Fisher. Decisión de Disculpa, producción. Dime. ¿podría repetir eso, por favor? Lo último. Ya, mira, déjame terminar de escribir esto y lo explico más claro. Ah, no, sí lo entendí, que lo estáis escribiendo, es para anotarlo también. Ay, ay, ay. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, oye, Dijiste dime. que esto que anotaste era el teorema de Fisher, pero Sí. como finanza 1 el teorema de Fisher no tenía que ver como con la tasa real y la tasa nominal para transformarla. Mira, como en origen es lo mismo, solamente que acá le vamos a dar una nueva implicancia. Pero Ya. en sí el mismo teorema en términos de tasas. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué es la Dime. curva que está hacia abajo en el gráfico? ¿La azul? Ay, pucha, usé puro color azul, sorry. ¿Esta? Sí. Esa es la frontera de posibilidades de producción. Representa como todo lo que podemos producir. Sí, se va a subir la grabación de la ayudantía. Que preguntan en el chat. Ya. Y ahora sí pasemos directamente a nuestra pregunta, que nos dicen ahora con un cambio en la tasa en nuestro mercado de capitales, es decir, con un cambio en R. ¿Qué pasaría con nuestras decisiones de consumo y con nuestras decisiones de inversión y producción? Ok. Nuestro bienestar, que se va a medir por el consumo, lo vamos a ver acá. Ya, en primer lugar tenemos nuestra situación inicial, que es lo que tengo acá a la izquierda, donde tenemos una frontera de posibilidades de producción, que es la línea azul. Tenemos la línea de mercado de capitales, que tiene pendiente 1 más R, menos 1 más R, no se nos puede olvidar eso, esa es la pendiente de nuestro mercado de capitales. Y tenemos dos sujetos con dos curvas de utilidad diferentes, la curva de utilidad 1 y la curva de utilidad 2. ¿Qué diferencia a estos dos sujetos? ¿Cuál sería el perfil de cada uno de estos sujetos? Porque tienen curvas de utilidad distintas. La versión Uno al consume más, riesgo. ¿no?
por ahí va. ¿El nivel de consumo? No. ¿Es ahorro deudor? Muy bien, muy bien. Muy bien, Rorro. Uno es ahorrante y otro es deudor, porque uno está consumiendo más de lo que tiene hoy día y el otro está guardando consumo presente para tener más consumo futuro. ¿Cuál sería cuál? ¿Cuál sería el ahorrante y cuál sería el deudor? El de arriba del ahorrante. Muy bien. El de arriba es el ahorrante y el de abajo es el deudor. Muy bien. Esto también es importante que lo tengamos claro porque dependiendo del perfil de cada sujeto va a cambiar la respuesta a la pregunta. Por lo tanto, y ahora, nos dicen que hay un aumento en R. Por lo tanto, ¿cómo cambiaría nuestra línea de mercado de capitales? ¿Hacia qué lado se movería si hay un aumento en R? ¿Hacia arriba? Muy bien, sería, o sea, no, sí, sería más empinada. Eso. Sería más empinada, sería algo así. Que quede derecha. Perfecto. Hubo un aumento en 1 más R, por lo tanto este es el menos 1 más R, y este sería menos 1 más R' con R' más grande que R. Creo que me quedó un poquito enredado eso, así que si alguien no entiende me pregunta. Hubo un aumento en R que hizo más empinada nuestra línea de mercado de capitales. Eso es lo que va a significar un aumento en R, que se haga más empinada. Por lo tanto, si se hizo más empinada, ¿cómo creen que cambiaría el bienestar para cada sujeto? Por ejemplo, el sujeto ahorrante. Para el ahorrante aumentaría el bienestar y para el deudor disminuiría. Muy bien, Rorro. Sería, para el ahorrante, se desplazarían nuestras curvas de utilidades de esta forma. Así serían sus curvas de utilidades. Por lo tanto, va a estar mejor. Hasta llegar al punto tangente con la nueva línea de mercado de capitales. Sería 1'. En cambio, para el sujeto deudor va a ser lo contrario. Sus curvas de indiferencia de utilidad van a disminuir, van a ser más hacia abajo. Hasta que estén tangente con la nueva línea de mercado de capitales. Utilidad 2'. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de acá? Que el sujeto que es ahorrante va a estar mejor y el sujeto que es deudor va a estar peor con el aumento en la tasa. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Es un poquito claro, es simplemente ver el movimiento de la línea de mercado de capitales y dibujar las curvas de indiferencia hacia dónde se mueven. Uno se mueven hacia arriba y el otro se mueven hacia abajo. Solo eso. Si hay algo que no entienden del gráfico, me avisan. Estoy tratando de usar los colores más diferentes posibles sin demorarme tanto. Ya, ok. Todo claro entonces con el bienestar. Pero también nos preguntan qué pasaría con el óptimo de inversión. Por lo tanto, ¿qué pasaría con el óptimo de inversión? Vamos a ver acá abajo. ¿Disminuiría? Vamos a ver si efectivamente disminuye o no disminuye. Oye, ¿no podríais dar un minuto para poder copiar antes de que siga ahí? Sí, obvio. Sí. ¿Porfa? Sí. Gracias. Igual después les voy a subir la pizarra por si hay algo que no les queda claro. Y ahora pasemos a la siguiente, voy a tratar de un poquito más lento, que quizás estoy yendo un poquito rápido. Si les quedó duda de lo anterior, me avisan y puedo retroceder sin ningún problema. Ya, entonces, para ver el óptimo de inversión,
lo que vamos a hacer, ya dibujé primero nuestra frontera de posibilidades de producción y vamos a ver cómo cambiarían según cambia nuestra línea de mercado de capitales. Donde sería acá, nuestra situación inicial, que nos dice, bueno, esta sería nuestra dotación inicial, I sub 0, I sub 1. Y nuestra producción va a ser el punto tangente entre la frontera de posibilidades de producción y la línea de mercado de capitales. ¿Qué va a representar este punto tangente? Va a representar todos los proyectos que sean rentables para una empresa, por ejemplo. Todo aquello que tenga VPN positivo para la empresa va a estar dentro de ese punto en el punto tangente del mercado, de la línea de mercado de capitales con la frontera de producción. Eso es importante que lo anoten. Van a estar todos los puntos en los cuales se debe invertir sí o sí y ser eficiente. Todos los proyectos con van positivos están dentro de ese punto. Y esa va a ser la producción inicial. Y esta va a ser la producción a futuro. Perdón, ese punto rojo es el óptimo de inversión. Sí, el óptimo de inversión. O Y sea, de de ahí producción, perdón, de producción. No, el óptimo de producción. Sorry. y producción. todavía estamos buscando el óptimo de inversión. Sí, vamos a encontrar la inversión, te la voy a decir ahora. Pero dijiste que los de van positivos, ¿a dónde están? En el punto rojo. Justo ahí, ya, perfecto. Sí. Gracias. Ahí están todos los proyectos en los cuales uno debe invertir. Si me muevo un punto más acá, eso ya no van a ser todos los proyectos que tengo que invertir. Van a haber proyectos que no me den van positivo. Ya, y los puntos en los que intercepta nuestra línea de mercado de capitales van a ser nuestra riqueza inicial y riqueza futura. Y la inversión va a ser la diferencia entre el punto máximo en el que llega la línea de mercado de capitales y el punto de producción. Porque esto sería lo máximo, lo cual podemos tener ahora. Por lo tanto, lo máximo que podríamos optar ahora sería ese punto. ¿Se entiende? Como la riqueza máxima que puedo tener ahora. Y como yo estoy renunciando a toda esa riqueza máxima, y voy a producir acá, toda la diferencia va a ser la inversión. Esta sería nuestra inversión inicial. Va a ser la diferencia entre la riqueza máxima que puedo optar y nuestro punto de producción actual. Sería lo que yo estoy renunciando en el presente para tenerlo en el futuro. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Está un poquito complicado quizás para ustedes. ¿Podéis repetir eso? No me queda claro. Ya, mira. El W sub 0 va a ser nuestra riqueza máxima la que podemos optar ahora. Por lo tanto, eso sería lo máximo que podemos tener ahora. Si yo quisiera tener toda la plata ahora, eso sería lo máximo que tendría. Lo que estoy marcando acá. Pero tenemos que uno va a producir en el punto óptimo en el cual la frontera de producción va a ser tangente a la línea de mercado de capitales, es decir, en el punto rojo. Y, bueno, voy a producir acá. Por lo tanto, la inversión va a ser todo lo que yo voy a renunciar ahora, es decir, la diferencia entre la riqueza que puedo tener y la producción óptima, el P sub 0, para tenerlo en el futuro. Es decir, estoy renunciando a todo esto que estoy marcando para invertirlo y tener beneficios futuros. Por lo tanto, eso va a ser la inversión. Creo, no sé si es solo a mí, pero a mí no me parece lo que estáis marcando. Parece como que todo el cursor. ¿Y qué sería? No sé si estáis moviendo no te aparece. Ah, ya. ¿Ahí se ve que se está borrando? Por lo menos a mí no sé por qué. No, A no ver. aparece, se quedó pegado. ¿Qué aparece? Ah, no, Ahí. Ahora sí, Aparece. ahora sí me apareció. Ahí. Creo que se me había quedado pegado a mí quizás entonces. Sorry. No, que estaba escribiendo por encima, por eso quizá se había confundido. Ya voy a usar otro color. Pero ¿quedó claro el concepto? Que sería la diferencia entre lo que yo puedo tener ahora y lo que voy a producir. Esa sería la inversión. Y bueno, ahora me dicen cómo cambiaría con un cambio en la tasa. Bueno, con un cambio en la tasa, vamos a dibujar ahora de nuevo nuestro gráfico acá, con el aumento en R, aumenta R. Y como dijimos, nuestra curva de nuestra línea de mercado de capitales se va a desplazar, se va a hacer más empinada. Va a ser de la siguiente manera. Por lo tanto, vamos a tener un punto
de producción W sub 0' y este W sub 0 normal. Nuestro óptimo de inversión va a ser más chiquitito que el de antes, si se dan cuenta, acá. Y antes era todo eso. Por lo tanto, como bien había dicho alguien al inicio, puede ser acá, nuestra inversión con un cambio de tasa va a ser menor. Por lo tanto, vamos a invertir menos. Una pregunta. Pero eso es Dime. con un aumento de tasa, ¿verdad? Sí, con el aumento de tasa vamos a invertir Ya. menos. Eso es porque tiene que ver algo con el riesgo. Puede ser, mira, puede ser que básicamente los proyectos ahora se están descontando una tasa mayor. Eso, los efectos que estén dentro pueden incluir riesgo, de porque hay un aumento en la tasa de descuento. Que igual se puede ver, por ejemplo, que es lo que iba a explicar ahora, con la fórmula de BPN. Nuestra fórmula de valor presente neto, que sería como yo les mencioné, los proyectos que están dentro de nuestra frontera de posibilidades de producción. Si recordamos Finanza 1, van a ser todos los flujos, la sumatoria de todos los flujos para cada periodo descontado a una tasa de descuento. Y esto era mucho más fácil analizarlo así, si les sirve como tips para la prueba, que con un aumento en R acá, ¿qué pasaría con el BPN de los proyectos? Disminuye. Muy bien, disminuye. Por lo tanto, como proyectos que antes tenían BPN positivo, probablemente ahora van a tener BPN negativo. Por lo tanto, voy a invertir menos. Eso era mucho más fácil de ver lo que con los gráficos, la verdad. Y por eso uno de los factores podría estar el riesgo de por medio del aumento en R. ¿Alguien iba a decir algo? Yo no entiendo esa fórmula de BPN, FCN, que eso frontera. Ah, son los flujos de caja. Ah, ya, la típica fórmula. Perfecto. Sí, la típica fórmula de BPN. ¿Todo claro? ¿Podrías alejar un poquito la imagen? En resumen, ¿es que invierto menos? Sí, invierte menos. Pueden verlo por el gráfico, que se hace más chiquitito, la diferencia de que hay que invertir, o bien pueden hacerlo perfectamente con la fórmula de BPN y llegan a la misma conclusión. Viendo el gráfico, la diferencia entre W1 y P1 sería como el retorno que tiene esa inversión. Sí, sería el retorno. Ya, bueno. En el gráfico tenemos menos producción con la nueva línea, ¿o no? La nueva Sí, tangente. o sea, no, voy a producir más ahora, pero voy a invertir menos. Ah, sí, pues produce más, eso. Sí. Bueno. Bien. Dime. Lo que no entiendo todavía, que esto es ¿Sí? Finanza 1 en realidad, pero nunca he entendido por qué un aumento de R disminuye el BPN. Obviamente en la fórmula se ve muy fácil, pero ¿cuál es en la realidad? ¿Qué es lo que pasa? Mira, básicamente que tú le estás exigiendo más a un proyecto para que te rente. Dicho de otro modo, como que si la tasa, por ejemplo, invertir en un bono del Banco Central, que es plata segura que voy a tener en el futuro, fuese 3% y me están ofreciendo un proyecto riesgoso de 2%, yo nunca voy a hacer el proyecto riesgoso, ¿cachai? Porque prefiero tener plata segura en el bono del Banco Central. Entonces, el R va a representar como, mira, súper sencillo, como lo que podría invertir en otro proyecto con el mismo riesgo. ¿Cachai? Por lo tanto, es como la exigencia. No es como que el VPN va a ser menos, como que va a tener menos plata, sino como que sería como lo que yo le debería exigir a un proyecto para tener una misma cantidad de riqueza más segura. No sé si con eso te queda un poquito más claro. Ya, pero entonces, si es que sube, ¿eso qué significará? O sea, no que baje el VPN, no, Que sino que va a ser menos rentable. Proyectos que antes eran rentables, si es que sube la tasa, es decir, pucha, ya no prefiero invertir en este proyecto porque si me subieron, no sé, la tasa, por ejemplo, de un bono del Banco Central que es 100% seguro. Entonces prefiero ir a invertir en el bono del Banco Central que invertir en tu proyecto que me da más, es riesgoso y no me va a dar tanta riqueza segura, ¿cachai? Como que eso en términos bien simples. El retorno también aumenta en el segundo caso. ¿A qué te refieres con retorno, Mauricio? ¿Cuál es la línea amarilla del segundo gráfico? Ah, la línea amarilla sería la nueva línea de mercado de capitales, con aumentado. Con el R aumentado. Una pregunta, ¿el retorno no era W1 menos P1? W1 menos...
Sí. Entonces, en el segundo caso, W1 también aumenta, ¿o no? En ese caso debería aumentar el retorno, ¿o no? Veamos en el gráfico. P sub 0', P sub 1' y este era P sub 1. Y sí, como viendo el gráfico podría aumentar, pero igual hay que hacer como un análisis más detenido en ese sentido, porque igual como que hice el gráfico especialmente para que responder la pregunta, ¿cachai? Por eso como que mandé la línea bien lejos para arriba. Entonces no me atrevería a decir como exactamente que va a aumentar el retorno. Mira, voy a investigar bien eso y te lo voy a responder en la siguiente ayudantía para estar más seguro. Que igual el gráfico, siendo sincero, lo traté de ser lo más claro ahora para que se vea el término de inversión, que era lo que pregunté. Ya, vale, gracias. Ya, ahora pasemos la pregunta, que vamos muy lento y el ejercicio que tiene que hacer la Cote es más o menos largo. Ya, el ejercicio 1 dice: después de una inesperada caída de un meteorito, usted es el único sobreviviente de la humanidad. Por suerte, en la región donde usted estaba ubicado no hubo mayores daños, pero todos los artefactos creados por la humanidad ahora no pueden ser utilizados. Por lo mismo, la única forma de alimentación que tiene es a través de la pesca. Sin embargo, solo puede pescar 2 de los 4 peces que hay en el lago. Si pesca más, los peces no podrán reproducirse, tendrán nuevos peces y no tendrán nuevos peces el día de mañana. Si pesca menos, no habrá alimento suficiente para los peces y morirán. Bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que solamente podemos pescar 2 peces y ese es nuestro máximo y nuestro mínimo. Si pescamos más, los peces van a morir, y si pescamos menos, también van a morir. Y se le pide grafique el consumo presente y futuro. ¿Puede consumir más peces sin morir en el intento? Ya, el consumo presente y futuro en el primer caso. Bueno, en el primer caso, ¿hay posibilidades de inversión? La respuesta entre sí y no es que no. ¿Por qué no? Porque le había mencionado, si me ahorro peces ahora para invertir, los peces van a morir porque no va a haber suficiente alimento. Entonces eso es lo importante. Bueno, en el primer caso tenemos en primer lugar nuestra curva de utilidad, y en este caso nos vamos a tener una frontera de posibilidades de producción porque no podemos producir, solamente tenemos una opción de consumo que van a ser 2 peces ahora y 2 peces en el futuro. Por lo tanto, nuestro consumo presente va a ser igual a la producción presente, que va a ser igual a 2, y así también, no, sub 1, P sub 1, que va a ser igual a 2. Entonces, solamente va a consumir en ese punto, porque solamente nos están dando una posibilidad de consumo. Solo consume en ese punto. Y porque no hay posibilidad de inversión. ¿Queda claro? Bueno, básicamente nos están diciendo, como les dije, que va a consumir únicamente 2 peces en el presente o 2 peces en el futuro, o si no se mueren. Por lo tanto, lo más racional sería que consumiera únicamente en ese punto y su curva de utilidad va a ser la tangente con ese punto. Ya, ahora pasemos a la B. Voy un poquito más rápido para tratar de ganar tiempo. Dice: suponga que ahora pudo arreglar una máquina procesadora de peces, la que permite aprovechar al máximo cada pescado, incluyendo las partes que debía desechar porque no podía usar la tecnología. Grafique el consumo presente y futuro suponiendo que usted desea consumir más en el futuro. ¿Cómo cambia su respuesta si desea consumir más hoy? Ya, entonces nos están diciendo ahora que podemos ahorrar peces para producir más en el futuro a través de nuestra máquina procesadora de peces. Podemos ahorrar parte de los peces para poder consumir más en el futuro. Por lo tanto, nuestra curva de frontera, nuestra frontera de posibilidades de producción va a ser de la siguiente forma. Sí. ¿Y por qué va a ser de la siguiente forma? ¿Alguien me puede decir por qué no puede consumir más abajo? ¿Alguien que siga la ayudantía? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cómo? No entendí. ¿Que no puedo consumir más abajo? Sí, porque la curva parte de este punto. Porque no hay más de 2 peces. No Muy puedo bien. Muy bien, eso es. Porque no puede consumir más de 2 peces, pese a que tiene la máquina procesadora. Porque si consume más de 2 peces, los peces igual se van a morir porque no van a poder reproducirse. Por eso, en este caso, nuestra curva de frontera de posibilidades de producción va a partir de 2 hacia arriba. Pero Joaquín, ahí se dice que en el futuro se pueden consumir más de 2 peces, ¿no? Sí, en el futuro. Por eso, en el futuro, él puede, no sé, por ejemplo, decir que se va a ahorrar una cabeza de pescado y va a poder procesarla y consumir más en el futuro. ¿Cachai?
Esa línea es la de frontera de posibilidades de producción, ¿o no? Sí. Ah, bueno, y nos dicen que en este caso el sujeto tiene perfil ahorrante. Por lo tanto, él está dispuesto a perder consumo presente para tener mayor consumo futuro. Por lo tanto, su curva de utilidad va a ser así. Y antes era así, partía desde acá, como dijimos. Y ahora va a estar mejor que antes, porque tiene la máquina procesadora de peces y puede procesar. ¿Se entiende? Porque antes era así como acá arriba y ahora va a ser así como acá abajo. Sí, pero ¿por qué eso es mejor? Porque va a poder ahorrar para tener consumo futuro, por ejemplo, ¿cachai? Por ejemplo, él antes no se comía la cabeza de pescado, ahora va a poder ahorrar la cabeza de pescado para procesarla y consumirla en el futuro. Eso es. Ya, pero entonces, ¿el óptimo de los óptimos siempre es como más arriba? Para un sujeto ahorrante, porque, a ver, esta es la pregunta por puntos premio, el punto premio que me toca dar. ¿Qué pasaría con un sujeto que tenga perfil deudor? ¿Estaría mejor en este caso o no? No, va a estar peor. No, Se comería todo. porque le sería mejor endeudarse que ahorrar. Ujú. Po. ¿Ya? ¿Y cómo sería en este caso que no tiene posibilidades de ahorro? Un sujeto deudor, por ejemplo, se vería así. ¿Cómo O estaría sea, ahora? sin deuda no podría usar la máquina, al fin y al cabo, no habrían pescado. Muy Estaría bien. igual que el primer caso, ¿no? Esa era la respuesta que buscaba. Así que el chiquillo que dijo eso tiene el punto premio. Buena. ¿Lo puedes repetir, porfa? Que, mira, el sujeto deudor va a estar exactamente igual que el principio, porque él prefiere consumir lo máximo ahora que ahorrar. En cambio, el sujeto ahorrador prefiere consumir menos ahora, es decir, va a pasar de 2 a este punto de acá para tener mayor consumo futuro. El sujeto deudor no puede consumir más, porque no puede consumir más de 2 peces, porque si consumen más de 2 peces se van a morir. Por lo tanto, la curva de indiferencia del sujeto deudor no se puede desplazar más, porque ese es el punto máximo, ¿cachai? En cambio, el sujeto ahorrador se puede mover más hacia arriba. Por eso es importante que en este caso el sujeto deudor va a estar exactamente igual. Entonces, como resumen. Ya, pero ¿el ahorrador podría consumir más de 2 después? En el futuro sí, porque se va a ahorrar peces ahora. Por ejemplo, no Ah, sé, ya, sí. una cabeza de un pescado y va a Y poder después va a poder consumirlo más en comer el los futuro. 2 y Sí. el ahorrado. Sí. Entonces ahora tiene posibilidades de inversión. Y bueno, esto solo beneficia a los ahorrantes, que sería la conclusión de ahora. Y ahora, dime. Un ahorrante es aquella que en este ejemplo no tendría la tecnología para poder ahorrar, ¿no? Es que ahora sí tiene la tecnología. Le dicen que tiene una Sí. máquina procesadora de peces que puede, no sé, ahorrar la mitad de un pescado, procesarlo y consumirlo en el futuro. Entonces, Sí, ahora, sí. ¿cachai? Y la curva de Una diferencia persona del... que... Dale, Juan. Gracias. Una persona que no es ahorrante no es quien no quiera ser ahorrante, sino que no puede ser ahorrante. Exacto, ese es su perfil, Ah, ya. su curva de utilidad nomás. Perfecto. Pensémoslo así. ¿Cómo se llama? ¿El ahorrador, la curva de indiferencia se puede mover? ¿Sí o no? Sí, porque en un inicio estaba acá la U sub 1 y se movió hacia arriba. Entonces ahora estaría alcanzando U sub 1 prima. Se movió hacia arriba, gracias a que puede ahorrar. Y ahora pasemos a la letra C. Ya después de un tiempo, usted se ha vuelto un experto en las técnicas de pesca, por lo que logró aprender a criar peces en una laguna artificial, usando esos peces como una especie, como una suerte de banco de peces. Al dejar los peces en esta laguna artificial, se generan intereses a partir del nacimiento de un nuevo pez por cada 2 peces que dejan el estanque. A su vez, puede sacar más peces hoy para consumir a partir de la reserva, desahorrando para el futuro. ¿Cómo cambia su gráfico de consumo presente y futuro si usted desea consumir más peces hoy y... No, después la siguiente pregunta dice, ¿pueden consumir más hoy e invertir a través de la máquina descrita en B? Explique. Bueno, en resumen, nos están diciendo que ahora hay un mercado de capitales que nos permite ganar intereses. En resumen, bien resumen la pregunta.
Y bueno, aquí tenemos la situación inicial en la pregunta C. Y vamos a graficar el mercado de capitales que ahora nos permite tener nuestra máquina, nuestro banco de peces. Perdón. Y bueno, se ve así que supongamos que es tangente, completamente tangente a nuestra frontera de posibilidades de producción. Y ahora, bueno, nos dicen que el sujeto tiene perfil deudor. Ahora es deudor. Como es deudor en este caso, ahora el sujeto sí puede alcanzar puntos de consumo mayores. Puede desplazarse su curva de utilidad hacia la derecha y ahora sería así. Por lo tanto, si antes consumía acá, igual a consumo sub 0, ahora va a poder consumir acá. Te lo voy a poner en otro color. C sub 0'. Por lo tanto, el sujeto ahora, y también va a consumir más en el futuro, C sub 1', el sujeto ahora va a estar mejor. ¿Y qué va a pasar con su producción? El sujeto ahora va a producir acá arriba también. La producción sub 0' y la producción sub 1'. Por lo tanto, como les había mencionado en el punto anterior, gracias al teorema de separación de Fisher, podemos ver que el consumo y producción son decisiones que se van a tomar por separado. Y por lo tanto, respondiendo a la segunda pregunta, ¿el sujeto va a poder endeudarse para consumir más? Sí, el sujeto va a poder endeudarse para consumir más y va a estar mejor, va a consumir más. Va a consumir más porque se va a endeudar. Endeudar. Y la segunda pregunta, nos están diciendo si va a invertir más hoy. Entonces, considerando la situación inicial, donde él estaba produciendo acá, ¿va a poder invertir más? Sí. Sí, va a poder invertir más, porque se movió del punto inicial hacia la izquierda. Y ahí el ejemplo, como alejándose un poco de los peces para que quede más claro, es que lo que está haciendo el sujeto como por ejemplo, analizando una empresa que se está endeudando para invertir en proyectos con VPN positivo. Básicamente eso, está endeudándose en peces para consumir más peces ahora y también para invertirlos en su máquina procesadora de peces y poder consumir más en el futuro. Entonces el sujeto que es deudor en este caso, bueno, y el ahorrante también estaría mejor, el deudor va a estar mejor consumiendo más y endeudándose más. Endeudándose para consumir más y invirtiendo más. Por lo tanto, esto como que estaría confirmando nuestro teorema de separación de Fisher, que dice que las decisiones de consumo son independientes de las decisiones de producción e inversión. Y esa sería la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacérmela por mail para no quitarle más tiempo a la Cote, que su ejercicio igual es largo. Ya voy a compartir pantalla. Ya. Perfecto. Vamos con el ejercicio 2. Dice, la administradora de los fondos de cesantía AFC cambió de plano gerencial y para iniciar la nueva era, las inversiones totales fueron liquidadas dejando en caja $500 millones para invertir. El encargo de estrategia de la gestora está considerando invertir toda esa cantidad en bonos de CMU, cuyo valor en un periodo más podría ser de $750 millones con una probabilidad del 50% o 300 millones con igual probabilidad. La otra recomendación considera ayudar al rescate del primer estado totalmente quebrado de Estados Unidos, Detroit. Los bonos estatales para el rescate del municipio de Detroit, principal fuente de fondos de la Municipal Funds for Detroit Rescue, ofrecen pagar el triple del préstamo inicial, 500 millones, dentro de un periodo con una probabilidad del 40% estimada por las clasificadoras de riesgo o un pago estimado de 100 millones con una probabilidad del 60% en caso de no poder pagar el total. Considerando que la función de utilidad de la riqueza promedio de un cotizante de los fondos del seguro de cesantía
es de logaritmo natural de 5 por W, determine. A, ¿cuál es el equivalente cierto de cada posible inversión de CMU y Detroit? ¿Ya? Algo que tienen que tener súper claro, primero, es que, bueno, yo estoy al tanto de que ustedes todavía no han visto bien esta materia, pero ¿de qué se trata más o menos esta materia? ¿Ya? Nosotros, o finanzas más que nada, se va a tratar de, o sea, la primera parte, vamos a querer determinar, a ver, esperen un poco, acá, determinar la tasa de descuento. ¿Ya? Lo que nosotros lo conocemos como R. ¿Ya? Esta tasa de descuento siempre va a estar dado por la rentabilidad libre de riesgo, o sea, lo mínimo que yo podría recibir de rentabilidad, más una prima, ¿ya? Esto se va a llamar prima por riesgo, o premio por riesgo, ¿ya? Entonces, yo ahora, o con este tipo de ejercicios, queremos determinar cómo va a ser esa prima de riesgo, de dónde va a venir, ¿ya? ¿Y de dónde va a venir? La respuesta es de nuestra aversión al riesgo. Entonces, la aversión al riesgo, o sea, las personas en general, hay distintos perfiles de riesgo. Están, primero, los aversos al riesgo, los neutrales y los amantes del riesgo. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos decir, ya, la persona que es aversa al riesgo, ¿cuánto le debería cobrar de tasa de descuento para que se anime a invertir en una inversión como un bono CMU o como Detroit? ¿Ya? Entonces, después lo van a ver con mayor profundidad con el profesor, porque esto también se demuestra gráficamente, pero a un averso yo le tengo que pagar harto, le tengo que incentivar con una tasa de descuento alta para animarlo a participar en una inversión. ¿Ya? Entonces, esta prima por riesgo siempre va a ser positiva. Un neutral al riesgo le va a dar lo mismo si correr el riesgo o no. Por lo tanto, esa prima por riesgo como que va a ser algo cercano a cero, ¿ya? Y un amante al riesgo le encanta el riesgo, por lo tanto, él pagaría por correr riesgos, ¿ya? Entonces, esa prima por riesgo, como está dispuesta a pagar, generalmente va a ser negativa, ¿ya? Y esa es como la idea de que ustedes se tienen que hacer para poder contestar este ejercicio. Y todos los pasos que vamos a hacer ahora, que vamos a ir contestando, es simplemente para determinar cuál es la tasa de descuento que tenemos que encontrar, ¿ya? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Ya, perfecto. Entonces vamos con la primera pregunta que nos decía, ya, acá. ¿Cuál es el equivalente cierto de cada posibilidad de inversión? CMU y Detroit. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que el equivalente cierto es aquella cantidad de riqueza que nos va a dejar indiferentes entre correr riesgo o no. ¿Ya? Entonces, yo acá anoté todos los datos que tenemos. Tenemos una caja para invertir de 500 millones, los bonos de CMU me pueden pagar 750 millones con 50% de probabilidad, o 300 millones con 50%. Y Detroit, por otra parte, me puede pagar 1.500 con un 40% de probabilidad, o 100 millones con 60%. ¿Ya? Y esta función de utilidad de la riqueza, me están diciendo que la función de la utilidad va a ser un logaritmo natural de 5 por la riqueza que yo estaría esperando. O sea, la riqueza podría ser o 750, o 300, o 1500, o 100. ¿Ya? Entonces, bueno, también después lo van a ver, esta función es de una persona aversa al riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcularíamos el equivalente cierto? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es calcular la esperanza de esta utilidad. Ya cuando estamos calculando la esperanza tenemos que ocupar probabilidades, que es la que nos están dando, y nosotros teníamos que acá despejar el equivalente cierto, que es la riqueza que nos dejaría indiferente entre correr el riesgo o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos con CMU. ¿Ya? En CMU, ¿cómo sería la riqueza en caso positivo? A ver si me entendieron más o menos. ¿Cómo lo calculo?
Logaritmo natural Ya, de 5 por 750. perfecto, por 750. Ya, y eso nos daría 8,23. Después, en caso negativo, ¿cómo sería? Lo mismo, pero en vez de 750 por 300. Exacto, por 300. Y eso nos daría 7,31. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál sería? Dime. Este negativo, ¿qué es esta cosa negativa y positiva? ¿La tasa o la riqueza? No, acá yo estoy poniendo como la riqueza que yo tendría en caso positivo, o sea, en el caso de ganar 750, y la riqueza en caso negativo de ganar 300. Por eso le pongo como para diferenciarlo, ¿cachai? No es como que Y como tenga el una caso positivo implicancia. y el caso negativo, ya. El bueno y el Exacto, malo. Eso, ya. exacto, eso mismo. ¿Ya? Ya, pues el siguiente paso sería calcular la esperanza de la riqueza. Entonces, alguien, o Juan Campino, ayúdame a calcular la esperanza de la riqueza. Oh, qué mala onda. Ya. Logaritmo natural de. No sé. En realidad Más parece que fácil. no. ¿No sería por los porcentajes? Exacto, tenemos que ocupar los porcentajes. Entonces, en caso positivo tengo un 50% de probabilidad. Entonces, un 50% por la utilidad que yo obtengo en caso positivo, que sería 8,23, más el 50% por el 7,31. ¿Ya? Entonces, esto nos da igual a 7,77. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hice? ¿Cuál es por qué no Simplemente, ocupaste el logaritmo ahí? En ya, la porque esperanza. los logaritmos ya los ocupé para calcular las utilidades. ¿Ya? El logaritmo simplemente se utiliza para calcular las utilidades. Y yo ahora ya no estoy calculando las utilidades porque ya las calculé. ¿Cachai? Lo calculé aquí y aquí. Ahora simplemente quiero calcular la esperanza de esas utilidades. Y siempre cuando queremos calcular la esperanza de algo es porque hay que meter probabilidades. ¿Cachai? Entonces sería la probabilidad de ganar por la utilidad que me produce ganar, más la probabilidad de perder por la utilidad que me produce perder. ¿Cachai? Sí, súper. Gracias. Yo tengo una Bacán. pregunta. Dime. ¿No hay que calcular la utilidad de, en el fondo, como no jugar, como de los 500, como logaritmo natural de Claro. 5 por 500? No, eso lo tenemos que hacer después, ¿cachai? Pero ahora estamos como calculando la riqueza como que me deja indiferente entre como correr el riesgo y no, ¿cachai? Entonces estoy asumiendo que voy a correr el riesgo, ¿cachai? Perfecto. Ya, entonces, ahora sí tengo que calcular el equivalente, ¿cierto? Entonces tengo que igualar la esperanza de la riqueza, que ya calculamos, serían los 7,77, y esto tiene que ser igual al logaritmo natural, o sea, la función de la utilidad, por 5 por el equivalente cierto. ¿Ya? Entonces tendríamos que despejar el equivalente cierto en este caso. ¿Cómo despejamos un logaritmo natural? ¿Se acuerdan? Elevando. Sí, ¿Con Euler. exponencial? Con exponencial o Euler. Entonces, exponencial de 7,77 y todo esto partido en 5, y eso me da el equivalente cierto. ¿Ya? Entonces el equivalente cierto de CMU me va a dar 474,34. Y ahí tenemos la respuesta de CMU. Ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo para Detroit. Entonces, Detroit. Ya, entonces lo primero que hacemos es calcular la riqueza en caso positivo. ¿Cómo sería? Que alguien me diga. El logaritmo natural Ya. de 5 por 1500. Perfecto. Y después en caso negativo. Lo mismo, pero por 100. Ya. Perfecto. Entonces esto nos da 8,92 y 6,21. ¿Qué hacemos ¿Te puedo ahora? hacer una pregunta? Sí, dime. ¿A qué se refiere como con la utilidad de la riqueza? O sea, ese 8,92 o el 6,21, ¿qué es? Es como lo Es lo como que...
la satisfacción que a ti te genera recibir 1500, ¿cachai? Ah, ya, pero es como un número como inventado, entre comillas, no es plata, es como No, po, satisfacción. la plata que tú realmente vas a recibir es 1500 o 100, ¿cachai? Ah, perfecto. Gracias. De nada. Ya, entonces después la esperanza de la riqueza vendría siendo un 40% de probabilidad en caso positivo, con los 8,92, más un 60% por el 6,21. Entonces la esperanza de la riqueza va a ser 7,30. ¿Ya? ¿Y ahí quién me dice ahora cómo saco el equivalente cierto? En 730 igual 730. logaritmo natural Ya. de 5 por 5 equivalente, por. ¿cierto? Perfecto. ¿Quién me estaba hablando? Yo. ¿Cómo te llamáis? Sofía. Sofía, ya un punto premio, porque me ayudaste en. Dale, entonces, ahora para despejar, ocupamos El Eule elevado a 730 y a 730 dividido en 5. Exacto, y ahí tenemos el equivalente cierto, y esto nos va a dar un equivalente cierto igual a 295,42. Y ahí tenemos el de Detroit. Y ahí contestamos la pregunta A. La B nos dice, ¿en qué debería invertir los fondos la administradora del seguro de cesantía si debe optar por una de las opciones o no invertir en ninguna? Justifica numéricamente. ¿Ya? Entonces, para saber si yo voy a invertir o no, efectivamente ahora sí tengo que ver cuál es la tasa de descuento que me están ofreciendo con cada inversión. Porque acá no me están diciendo explícitamente cuál es la tasa de descuento, pero yo la puedo calcular con las herramientas que tenemos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿me cae acá? No. Yes. Entonces la B. En la B lo primero que tendríamos que hacer entonces es calcular cuál es el premio por riesgo. Entonces yo les dije que... Disculpa, voy a poner un segundo rápido lado que no alcancé a terminar de copiar. Sí, sorry. Ahí. Cote, el equivalente cierto era qué cosa que me dejaba indiferente entre. ¿Cómo era la Mira, ahí está. cantidad de riqueza? Aquella Ahí está. cantidad de riqueza que nos deja indiferentes entre correr el riesgo o no. Ya, bueno, y no significa algo de que las dos sean menores que lo que tenemos en caja. ¿En qué sentido? Porque, no sé, porque si nuestra caja es 500 y, por ejemplo, los dos equivalentes ciertos son menores que esos dos, o es como utilidad, no, en realidad no tiene nada que ver. No, claro, para cachar. al final esto es más en efectos como de utilidad, ¿cachai? Entonces, Sí, como que sí, si al menos me ofreciera esto, yo estaría dispuesto a recién participar en el juego, ¿cachai? O participar en la inversión. claro, es como además de las 500 lucas. Claro. Perfecto. Ya, entonces vamos con la B. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto es el premio por riesgo que me está ofreciendo cada una de las inversiones, ¿ya? Entonces, para calcular el premio por riesgo, hay otra fórmula que va a ser igual a la esperanza de la riqueza menos el equivalente cierto. ¿Ya? El profesor después les va a explicar bien por qué es este número, porque eso también se sustenta como gráficamente, ¿ya? Y ahí les va a quedar mucho más claro. Entonces, esto de acá vendría siendo el valor esperado de la riqueza. Y ese número nos faltaría por calcularlo. ¿Ya? Entonces, vamos con CMU. Vamos a calcular el valor esperado de la riqueza. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el valor esperado de la riqueza? Entonces, nuestra riqueza posible es acá. En caso positivo es 750 y en caso negativo es 300. Entonces, simplemente es calcular 50% por 750 más el 50% por 300.
¿Ya? Entonces, hacemos 750 por el 50% más 300 por el 50%. Y esto nos va a dar 525. Luego, el equivalente cierto ya nos había dado que eran 474,34. Por lo tanto, el premio por riesgo va a ser los 525 menos 474,34 y eso nos va a dar 50,66. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos hablando de tasa de descuento, estamos hablando en términos porcentuales, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacarlo en términos porcentuales, divido todo esto partido en el equivalente cierto, ¿ya? Entonces ahí me va a dar el premio por riesgo en términos porcentuales. Entonces sería 50,66 partido en 474,34 y nos daría un premio por riesgo de 10,68. ¿Ya? Ese es el premio por riesgo que me debería ofrecer al menos, o sea, como mínimo, esta inversión para yo querer participar. ¿Ya? Entonces ahora tengo que compararlo con algo para poder saber si es que voy a efectivamente invertirlo o no. ¿Ya? ¿Con qué lo voy a comparar? Con la tasa de descuento. Dime. Y no deberíamos también tener la rentabilidad libre de riesgo, porque dijimos que esa era la tasa, ¿no? O siempre va a ser igual Claro. para los dos. No, claro, esa sería la tasa, pero al final siempre va a ser lo mismo, esa es como tu base, ¿cachai? Entonces o sea, al final... comparar solo lo diferente, claro. Exacto, exacto. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos que comparar con algo. ¿Y con quién lo vamos a comparar? Con la tasa de descuento que efectivamente me está ofreciendo la deuda. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a usar la esperanza de la riqueza partido en los 500 que yo voy a invertir. ¿Ya? Entonces sería los 525 partido en 500. Y eso nos da un 5%. ¿Ya? ¿De dónde sacaste los 500? Los 525 de acá, la esperanza de la riqueza. ¿Cachai? No, pero los 500 por lo que dividiste... Ah, la caja que yo tengo para invertir, que me dan el enunciado. Yo tengo hoy ya. 500, ¿cachai? Yo tengo hoy 500 y eso es lo que yo voy a invertir, ¿ya? Y los 525 es como lo que yo podría como máximo esperar recibir, ¿ya? Entonces, si yo saco el porcentaje de eso, me da un 5%, ¿ya? Pero dado el riesgo que me está entregando el proyecto, me debería entregar un 10,68. ¿Yo voy a invertir o no? No, no voy a invertir porque no hay incentivo, ¿ya? Entonces, para que haya incentivo me deberían ofrecer como mínimo 10,68 o más, ¿ya? Entonces eso lo voy a escribir. No hay... Pero no entendí qué significaba ese 5%. Ya, ese 5% es como, piénsalo al final como tu tasa de descuento como de tu deuda, ponte tú. O como si tú inviertes en ese bono, este es lo que te va a dar realmente como rentabilidad, ¿cachai? Entonces, esta esperanza de la riqueza es lo efectivamente, o sea, no efectivamente lo que vas a recibir, pero es como lo que tú esperas, claro, ¿cachai? Y los 500 es la inversión que tú vas a hacer. Entonces, como máximo, realmente te va a entregar 5%, no te va a entregar más, ¿cachai? Entonces, dado el riesgo, te debería entregar 10,68, pero realmente te va a entregar estos 5%. Y si me diera 10,68 exactos, o sea, si los números fueran iguales, igual lo aceptaría, ¿o no? Sí, lo aceptarías. Ya, no hay incentivo a invertir. No hay incentivo a invertir, ya que a ver, ya que la tasa que ofrecen por el bono es menor al premio por riesgo.
Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para Detroit. Una consulta, ¿esto es indiferente si la persona es adversa, neutra o amante al riesgo? ¿Siempre vamos a concluir de esta manera? Sí, Observando claro, el premio o sea, por riesgo, ya. claro, al final lo que cambiaría si es que un amante del riesgo te va a cambiar la función de la utilidad, ¿cachai? No sería logaritmo natural. Entonces, claro, al final la regla de decisión es parecida, o sea, es lo mismo. Ya, entonces, en Detroit, tenemos que calcular la esperanza de la riqueza. ¿Qué vendría siendo? Un 40% por 1500 y un 60% por 100. Entonces, un 40% por 1500 más un 60% por 100. Y eso nos da 660. Y el equivalente cierto, ya lo tenemos, sería 295,42. Entonces el premio por riesgo sería 660 menos 295,42 y nos daría 364,58. Y como lo queremos porcentual, lo dividimos en el equivalente cierto y nos daría un 123%. O sea, ¿cuál sería el proyecto más riesgoso, Detroit o CMU? Detroit. Detroit, porque me está pidiendo un premio por riesgo enorme, entonces quiere decir que el proyecto es muy riesgoso, ¿ya? Entonces esto lo comparamos versus la tasa de descuento que me ofrecería, que sería el equivalente cierto, o sea, la esperanza de la riqueza partido en los 500 y sería 660 partido en 500 y esto nos da un 32%. Por lo tanto, ¿hay incentivo o no? No. No. Tampoco, no hay incentivo. No hay incentivo. Y bueno, por el mismo motivo que arriba, para no escribirlo todo de nuevo. ¿Ya? Ya, nos quedan 5 minutos. No creo que lo vaya a alcanzar en el tiempo, pero igual yo voy a seguir para los que se quieran quedar para dejarlo grabado, así que si es que tienen otra clase se pueden ir, pero voy a seguir de largo para que para dejar todo grabado y no tener que grabarlo después, ¿ya? Solo aviso. Vamos con la C. ¿Cuánto es lo mínimo de rentabilidad ofrecida y esperada que debiese obtener cada inversión para que la AFC quisiera invertir en ellos? Considere que lo que pagará en caso favorable es lo mismo. Desfavorable es lo mismo, pero que podría aumentar el valor en un caso favorable. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que calcular cuánto sería lo mínimo que debería ofrecer para que eso fuera atractivo para mí. ¿Ya? Entonces, dime. Sorry, es que en el cálculo que lo estábamos comparando el premio por riesgo, que tú dijiste que era 32%, no es 132%. Porque si no debería ser 660 menos 500 dividido en 500. Sí, sorry, me equivoqué, porque acá tenemos que restar menos 1. Ah, ya. Sí, para calcular la tasa. Es menos 1. Sí, o sea, no. Claro, perfecto. Ya. Sí, ahí dale. Gracias por la acotación, se me había ido. Ya, entonces vamos con la C. Entonces, lo que me piden es la mínima rentabilidad ofrecida para querer invertir. ¿Ya? Entonces, para esto, para yo saber cuánto es lo mínimo, tengo que saber cuál es la riqueza segura que yo voy a tener, ¿ya? La riqueza segura sería efectivamente quedarme con esos 500 millones, que es mi caja que tengo que invertir, la dejo en mi caja y chao, no hago nada, ¿ya? Entonces esa va a ser mi riqueza cierta. Entonces, tengo una riqueza cierta, que ese va a establecer mi mínimo, que son 500. ¿Ya?
Entonces, la utilidad de esa riqueza cierta, vendría siendo el logaritmo natural de 5 por 500, que nos daría 7,82. Entonces, ese es lo mínimo que me deberían ofrecer para poder incentivarme a invertir. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer ahora, tenemos que establecer como una ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los 7,82 es mi riqueza mínima, o sea, mi utilidad mínima que debería obtener. Y ahora, voy a calcular la esperanza de la riqueza y yo puedo modificar una variable, que es la que me dicen en el enunciado. Yo solamente puedo modificar la riqueza en caso positivo, no la negativa. Entonces, esto sería por el logaritmo natural de 5 por W, que es el caso positivo, más el 50% por el logaritmo natural de 5 por 300, que es el caso negativo. O sea, en el enunciado me dicen que yo no puedo cambiar el caso negativo, pero sí puedo cambiar el caso... Sonó un timbre, ¿no? ¿O fui solo yo? Ya, filo. No, no sonó. Ya, ahí está. Entonces, solamente podemos mover en caso positivo. Por lo tanto, como nos queda solamente una incógnita, podemos despejar, ¿ya? Entonces, ¿cómo despejamos? Tendríamos 7,82 menos el 50% del logaritmo natural de 5 por 300, y esto va a ser igual al 50% por el logaritmo natural de 5 por W positivo. ¿Ya? Esta parte de acá nos da 4,17. Voy a pasar dividiendo el 50% y nos da el logaritmo natural de 5 por el W. ¿Puedo hacer Luego, una pregunta? Sí, dime. ¿Por qué usaste esa fórmula? O sea, ¿por qué le igualaste a 7,82? Lo igualé a 7,82 porque esta es la riqueza cierta que yo voy a obtener. Si yo no hago nada, voy a tener sí o sí esa riqueza, ¿cachai? Pero que en Entonces, verdad eso es como el esperado de antes. claro. O sea, esta parte es como el esperado de antes, ¿cachai? Pero como me están preguntando cuál es la mínima rentabilidad ofrecida, como mínimo me deberían estar ofreciendo esto para yo tener incentivo, porque si me ofrecen menos, no hago nada, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya, entonces, esta parte de acá nos da 8,33. Ya, ahora sí, aplicamos exponencial, 8,33 por 5W. Y ahora sí podemos despejar W. Bueno, ya lo resolví. 8,33,33. ¿Ya? Entonces, en caso positivo, esto es lo mínimo que me deberían ofrecer para que yo tenga incentivo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Acuérdense que yo necesito esto en términos porcentuales, me están pidiendo la rentabilidad. ¿Ya? Entonces, la rentabilidad en caso favorable debería ser 833,33 partido en 500, que es mi inversión, menos 1. Entonces, la rentabilidad en caso positivo mínimo que debería obtener, en caso positivo, debería ser 66%. En caso desfavorable, tendría que ser los 300 que voy a perder, o sea, los 300 que voy a obtener en caso negativo, dividido en la inversión, menos 1. Y esto nos da negativo un 40%. ¿Ya? Y ahora sí, el retorno ¿Tote? esperado. Dime. ¿Podríais subir un poquito, un segundo? Sí. No puedo. ¿Ahí? No, un poquito más arriba. ¿Ahí? Eso.
Listo. Perfecto. Gracias. Entonces, el retorno esperado, y como dice esperado, me están diciendo, aplica las probabilidades. Ya, pues, en caso favorable, tengo un 50% de probabilidad de que sea favorable, por la rentabilidad en caso favorable, más el 50% en caso desfavorable, por la rentabilidad negativa que tendría, ¿ya? Y esto me daría un 13,33%, ¿ya? Entonces, ¿qué significa ese 13,33? Esto es lo mínimo de rentabilidad que debería ofrecer CMU para que AFC quiera invertir. ¿Ya? Entonces, esto es lo mínimo de rentabilidad que debía ofrecer CMU para que AFC quiera invertir. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo entendí, Sí, pero perfecto. ¿qué significa el 66% y el menos 40%? ¿Qué significa? Ya, que si tú en caso favorable, ya tenemos que en caso favorable tú ganas 833, ¿verdad? Sí. Ya, pues la rentabilidad de esos 833, dado que tú invertiste 500, sería un 66%, ¿cachai? Y en caso desfavorable, tú ganarías solamente 300 y como invertiste 500, tendrías una rentabilidad negativa del 40%, ¿cachai? Eso Ya, significa. perfecto. Al final, lo que tú ganarías nomás lo estáis poniendo en términos porcentuales, no es nada más que eso. Perfecto, entonces nos quedaría Detroit, porque esto era CMU. ¿Puedo pasar la página? Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces ahora vamos con Detroit. ¿Puedes Entonces, volver un segundo a la página? sí, Evaluar. yo. Sorry. Acá. Voy a leer Vale, el chat gracias. por mientras, por si no hayan dicho algo. O creo que me están goleando por el timbre. No tengo timbre. Ya. Entonces vamos, Detroit. Ya pues. Entonces en Detroit también tengo que igualar a mi riqueza cierta, que sería la misma. Serían mis 782. 82. Y esto va a ser igual al 40% en caso favorable por el logaritmo natural de 5 por W en caso positivo, más el 60% por el logaritmo natural de 5 por 100, que es mi riqueza en caso negativo. ¿Ya? Entonces, bueno, no voy a hacer de nuevo toda la fórmula de cómo despejé porque ya cacharon más o menos la mecánica, pero esto nos daría que nuestro W en caso positivo tendría que ser 5.590,17. ¿Ya? Entonces esta es la riqueza que me debería entregar en caso favorable, para yo tener incentivos a participar en esta inversión. Entonces ahora lo ponemos en términos porcentuales. Rentabilidad en caso favorable. Entonces en caso favorable tendría que ser los 5.590,17 dividido en 500 menos 1, y eso nos va a dar una rentabilidad de 1.018,03%, y la rentabilidad en caso desfavorable sería mi 100 que yo ganaría partido en 500 menos 1 y nos da negativo un 80%. Entonces, ahora calculamos el retorno esperado y nos vendría dando un 40% de probabilidad en caso favorable, que tendría una rentabilidad de 1.018%, más
el 60% de probabilidad en caso desfavorable por este menos 80% de rentabilidad, lo cual nos daría un 359,21%. Entonces, estos 359% es lo mínimo de rentabilidad que me iría a ofrecer Detroit para que AFC quiera invertir, ¿ya? Entonces, le voy a poner mínimo de rentabilidad que debería ofrecer ya. Entonces, con eso terminamos el ejercicio. Una cosa que quería mencionar. Agrándalo un poquito, porfa. Obvio. Gracias. Algo que quería mencionar es que cuando yo hice los cálculos, lo hice con Excel. Entonces, quizá cuando ustedes lo calculen con la calculadora, no les va a dar el número que me está dando a mí, ¿ya? Entonces, les voy a subir el Excel como para que, cómo hice los cálculos, y por si ustedes quieren resolver la prueba en Excel, sepan cómo calcular el logaritmo natural, la exponencial y todo eso. Y también les vamos a subir como nuestras láminas que hicimos ahora, ¿ya? Así que gracias por los que se quedaron. Y gracias por venir también. Los que hayan ganado puntos premio, acuérdense de mandarle al profesor el punto premio que se ganaron. O sea, les diciendo como profe, me ganó un punto premio en la ayudantía, con copia a nosotros, y ahí estaría validado. Eso, gracias. Muchas gracias a ti. chiquillos. Gracias, José. Que estén bien. De Chao, nada. gracias. Chao, que te bien. ¿Te puedo hacer una pregunta del ejercicio? Obvio, dime. Ya, mira, hoy en la parte B, ¿me puedes explicar cómo, básicamente, cuál es la diferencia entre la prima por riesgo que calculaste y el S, el equivalente, ¿cierto? Ya, cuando nosotros estamos hablando ya del premio por riesgo, es como ya hablar como de rentabilidad, como cuánto te debería ofrecer efectivamente de rentabilidad ese proyecto, o cuánto te está ofreciendo, perdón, cuánto te está ofreciendo de rentabilidad ese proyecto, ¿cachai? El equivalente, ¿cierto? Más que nada es como un concepto que te puede ayudar a ti para saber como cuál es como tu límite, que te va a dejar indiferente entre arriesgarte y no arriesgarte, ¿cachai? Son dos conceptos totalmente distintos. Al final como que el equivalente, ¿cierto? Más que nada te ayuda a hacer los cálculos para el premio con riesgo, ¿cachai? Ya, dale, ya ahí me quedó claro. Sí, después igual el profe como que se los va a explicar más como gráficamente y que va a quedar mucho más claro, pero más que nada es eso. Ya, gracias, te pasaste. De nada. Ya vos, Juaco, estamos. ¿Estáis muteado? La grabación. Bueno. Ay, ¿cómo se va?